Pues muy buenas tardes, ya hoy es lunes, ya pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes tenemos los videopodcasts de negocios de éxito con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Víctor. Buenas tardes. Aquí Pues unos estarán de vacaciones y nos están viendo porque es lunes de... No sé, bueno, sé que de ayer era Pascua, Domingo de ¿no? O Ramos, lunes, pero o de Ramos o algo de eso, sí. Domingo de Ramos era ayer, hoy lunes no sé de qué es. Será lunes de que unos trabajamos y otros están en la playa. De ese Eso lunes. es, eso es. Y bueno, y vamos a hablar de tiempo, porque es una cosa bueno, que todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Esa es una cosa que es así y muchos negocios, muchos pequeños negocios, muchos emprendedores se quejan de falta de tiempo. Y lo que realmente tienen es una mala gestión del tiempo y sobre todo una mala gestión de su energía. Con lo cual vamos a intentar dar algún consejo, de esos que nos podrán hacer caso o no, en los cuales le vamos a intentar decir qué deberían de hacer para trabajar enfocados en lo que tienen que trabajar, con menos fatiga mental y mejores resultados. Y cuando hablamos de resultados, hablamos de pequeños resultados del día a día, porque es lo que te va a animar esos pequeños resultados, esos pequeños logros te van a dar la energía que necesitas para seguir para adelante y, por supuesto, claro está, sin necesidad de trabajar. Ya trabajamos muchas horas, los que tenemos negocio propio, ya trabajamos muchas horas como para encima dedicarle más horas, más horas todavía. Y al final es decir, bueno, que cada vez que te acaba el día dices, bueno, estoy agotado y realmente no tengo la sensación de que he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso es un poco bueno, lo que vamos a intentar hoy, pues hacer, bueno, pues tres ajustes simples para gestionar tu energía, porque el reloj es lo que hay, el reloj ahí no lo puedes Las tocar. 24 son Las iguales para ti que 24 para mí. son para todos y de lo que se trata no es de hacer más cosas, sino de hacer las cosas que importan y hacer las cosas cuando tienes, vamos a ver cómo decirlo, us- eh, en la parte del día en la que tienes la energía y la cabeza adecuada o en la situación óptima para hacerlo, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues al final dices, bueno, vamos a, vamos a organizar el, el calendario, que al final es simplemente, pues es como cuando si tuvieras que construir una casa, para que todo el mundo se haga una idea, lo normal sería, bueno, también depende de la zona del mundo en la que te muevas, pero lo normal es orientarla al sol, porque al final es un poco lo que da alegría a una casa. Claro, si a lo mejor la estás construyendo en el desierto, pues lo que tienes de sobra es sol, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es clave uno. Venga, cada uno tiene unos momentos del día donde está más despejado, donde está más creativo, donde le resulta más fácil resolver las cosas, que a lo mejor suele ser las primeras horas del día. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos en esas horas del día es contestamos correos electrónicos, revisamos las redes sociales y nos ponemos a apagar fuegos. Nos ponemos con lo urgente, que ya hemos dicho muchas veces en otras ocasiones que nunca suele coincidir lo urgente con lo importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un caso, Barack Obama, eh, las reuniones, las decisiones más importantes que tenía que hacer durante el día, las reuniones más importantes, las ponía a primera hora. Y por la tarde lo que el tiempo lo empleaba pues en tareas como más mecánicas, más operativas.
Si eres una persona que eres creativa, lo que no tiene sentido es intentar, creativa me refiero a que te dedicas como negocio a ser creativo. Lo que no puedes hacer es ponerte a intentar tener ideas o hacer una creación de lo que sea cuando estás ya yéndote por la puerta, cuando estás ya que la cabeza te explota. No tiene ningún sentido. Con lo cual, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, pues ver nuestro calendario, ir anotando, porque a lo mejor las primeras horas no eres un poco más lento y tardas algo en arrancar, con lo cual a lo mejor la primera hora tuya no es la más no eres lo más eficiente y sin embargo a lo mejor ya me invento, a una hora o 2 horas después, pues ya te has tomado un café o dos, entonces entonces ya tienes ese foco, ya eres productivo, bueno, pues anótalo, identifica esas 3 o 4 horas en las que eres más productivo y bloquéalas para tareas que son clave en tu negocio, que es para llamar a clientes y venderles, para crear estrategias, contenido, lo que sea. Con lo cual, y volviendo a lo que decíamos al principio, si dejas las mejores horas, como hacemos normalmente, para lo urgente, pues al final no vas a tener tiempo para lo importante, ¿no? Luego, la segunda clave es lo que tiene que ver con el ruido mental. Hay que intentar reducir el ruido y cuando intentamos reducir el ruido no es literalmente, o sea, ahora mismo hay muchos estímulos alrededor nuestro que nos hacen consumir la atención sin darnos cuenta, lo que decíamos, el correo electrónico, atender las redes sociales. Todo eso hace que disminuya, que tu rendimiento intelectual se consuma. Con lo cual, si vas haciendo bloques de tareas, pues lo que vas a conseguir con eso y dedicas el tiempo que fijas y te fijas y eres escrupuloso en ese sentido, es decir, si me dedico bloques de 20 minutos, 30 minutos, 90 minutos en los que no quiero distracciones, pues lo que tienes que hacer es efectivamente eso y decírselo a todo el mundo. Si estás en uno de esos bloques porque estás haciendo determinadas tareas, yo recuerdo, ahora que está muy de moda las oficinas abiertas y que todo el mundo, y que parece que como te están viendo físicamente, les estás invitando a que te hablen o a que te cuenten un rollo. Entonces, se ve que había gente que cogía y ponía pues una especie de banderín en la mesa, un banderín rojo, y decía, bueno, pues para que todo el mundo sepa que cuando tengo esto puesto aquí, no me pueden ni hablar, porque eso a mí me pasa y además lo he leído, no es que, y creo que necesitas, cada vez que tienes una distracción, necesitas 15 minutos para volver a centrar tu atención en la tarea que estabas haciendo. Si la música te hace que te concentres, pues una música suave bueno, pues que sirva de alguna manera pues a que no estés distrayéndote con conversaciones, no sé, con gente pasando por tu lado, lo que sea. Y por supuesto, ya lo hemos dicho, el hacer bloques de tareas no solamente es meter una tarea y fijarle un tiempo, es que haces una tarea solo, no hacer 20 tareas a la vez, porque al final, si intentas hacer 20 tareas a la vez, al final lo más probable, vamos, y ahí pongo la mano en el fuego, al final no haces ninguna de ellas. Vale, y ahora vamos ya con la clave tercera. No todo es trabajar. Hay una parte que también tienes que dedicar a recuperarte. Y recuperarte es tan importante. Al final, tienes el ejemplo de los deportistas de élite. Los deportistas de élite no podrían estar jugando o practicando el deporte en el que son buenos 24 horas.
De hecho, es más, no sé, el que siga el fútbol, pues hay quejas de los equipos diciendo es que jugamos y están a lo mejor jugando cada 3 o 4 días. ¿Y eso qué ocasiona? Pues ocasiona que haya más lesiones, que no se juegue bien, todo eso. Bueno, pues necesitas, sin culparte de ninguna manera, pues eso, un tiempo para recuperarte, un tiempo para descansar, porque es que al final tu principal herramienta eres tú. Y si tu principal herramienta al final es como un coche eléctrico, si el coche eléctrico no se recarga, pues al final lo que tienes pues no va. Con lo cual, a ver, es cierto que hay en algunas empresas tipo Google que se crearon salas de descanso, porque para que la gente se de alguna manera las empresas estas de coworking también tienen zonas comunes para que la gente de alguna manera pueda de alguna manera despejarse. Tampoco una cosa sin abusar, o sea, una cosa es simplemente estar recargando y otra cosa es estar de fiesta. O a lo mejor, no sé, yo por ejemplo, hay una cosa que a mí me sirve mucho y a más gente que lo igual, el salir a caminar. El salir a caminar y a pensar en tus cosas, aunque eso suena como muy de chica, ¿no? Dices, no, yo estoy pensando en mis cosas. Bueno, pues igual. Pues sales y piensas en nada, pues a lo mejor en media hora que estás empleando, que te sirve un poco para moverte, más los que tenemos un trabajo normalmente sedentario, y te sirve para, pues eso, te da el aire, te da el sol, y para sentarte y volver a estar al 100%. Con lo cual, es importante, por ejemplo, fijar el tiempo para las reuniones, pero también es importante que te dejes un rato, un descanso, ¿no? Intenta, por supuesto, desconectar los fines de semana. Y mira, YouTube está lleno de rituales, de mini, ¿cómo se dice? Meditaciones, cosas que a lo mejor puedes estar, que suena así como muy tal, pero bueno, al que le guste y al que le venga bien, o simplemente una pausa para un café sin mirando ahí al infinito. Pues todo eso que parecen cosas que no tienen importancia, la tienen y la mucha. Eh, yo escuchaba el otro día, eh, no me acuerdo, yo sé que una persona, era un reputado, no sé si era médico o era psicólogo, y lo que venía a decir es que la mayoría de las enfermedades graves las crea tu propio cuerpo como defensa cuando ya no puedes llegar a más. Entonces, te da una dolencia, alguna cosa, que suele ser importante para que te sirva. Siempre sabe que es una cosa de la que no te vas a morir, porque el cuerpo también en eso es sabio, pero te sirve para darte un aviso y aprendas, ya que no solemos aprender por las buenas, que somos más de aprender por las malas, pues te va a servir de aviso para decirte, ostras, o paro y me planteo las cosas de otra manera, o me voy al hoyo. Con lo cual, ¿qué hemos aprendido hoy o qué deberíamos de haber aprendido? Que no necesitas más horas. Lo que necesitas es usarlas mejor. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Lo que decíamos. Identifica las mejores horas, las que eres más productivo, y úsalas en tareas en las cuales aportas mayor valor añadido a tu negocio. No las uses para ver las redes o para mandar correos electrónicos. Aíslate del ruido o protege tu mente del ruido. Del ruido, y estamos hablando y cuando hablo de ruido, hablo de distracciones, no hablo que estén ahí haciendo una zaja en la calle y haya un ruido que no se puede parar.
Y por supuesto, si tienes que descansar, no te sientas culpable. Tienes que descansar porque si no, es que al día siguiente no estás. Con lo cual, por si te parece como tarea, que ya parece que la gente entra un poco en la dinámica, de estas tres claves que hemos hablado, ¿cuál vas a aplicar? Ahora tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo, ¿cuál vas a aplicar esta semana? Cuéntanos cuál es un caso, no sé, como anécdota, cuál es la hora tuya del día en la que tienes energía y si lo estás aprovechando o se lo estás regalando al que no se lo merece. Y por supuesto, pues nada, bueno, Que nos sigan, síguenos. que nos sigan, que activen la campanilla. Es muy interesante porque fíjate, bueno, ya muchos de los que nos están escuchando saben que tenemos también muy buena relación con las universidades, con las escuelas de negocio, ¿verdad? Hay una concreta, concretamente Harvard, que tiene un estudio muy interesante que dice que los profesionales que planifican su día con antelación, importante, con antelación, tienen un 25% más de cumplimiento de sus objetivos. 25% más de cumplimiento de objetivos. Eh, y aquí la palabra clave importante es con antelación también, ¿no? Bueno, pues es a la hora de elegir qué se viste qué se pone de vestimenta por las mañanas. Interesante análisis, ¿no? Es decir, oye, planifico importante desde la noche anterior, ¿no? Y ya voy, y además que hay herramientas también, ¿no? Que no las hemos definido ni nombrado aquí hoy en el video podcast, pero que también hay herramientas para gestionar, ¿no? Pero para gestionar esa parte del tiempo, no de la energía, porque no gestionan la energía, pero sí gestionan nuestro tiempo, ¿no? Que se traduce en organización, en seguimiento, en ejecución efectiva. Por lo tanto, bueno, pues es importante también, ¿no? Planificar y, bueno, sí es cierto que todos caemos, ¿no? Incluido yo, ¿eh? En el mismo error, ¿no? Tienes que parar, pensar, analizar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo puedes mejorar, ¿no? En estos tres sencillos trucos que parecerían una tontería, pero que no lo son, porque al final te metes en el día a día y no te paras, ¿no? A analizar, ¿no? Todo lo bien, malo, regular que lo estás haciendo, ¿no? Y lo que decíamos además, y contra todo, puedes pensar que porque estás más ocupado eres más productivo y normalmente no es así. Con lo cual, bueno, pues esperemos que simplemente bueno, un poco la finalidad de estas charlas es un poco que la gente le dé una vuelta a lo que estamos diciendo y que prueben, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Que todo está basado en nuestra propia experiencia y siempre puedes aprender. Hay dos formas de aprender, de la experiencia de otro o por las malas. Eso es. Mejor de la experiencia de otro que no por, Y por, por además te las ahorra, malas, ya que porque estamos hablando de tiempo, normalmente te va a ahorrar mucho tiempo y muchas energías. totalmente, totalmente. Además hay una frase por ahí que dice, ¿no? También que quien no planifica su tiempo, planifica su caos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Muy Ahí lo bien. dejo. Venga, fenomenal. Oye, pues tres conclusiones muy importantes e interesantes y también deberes para esta Semana Santa, para todos aquellos que nos están escuchando y nos vienen siguiendo. Oye, que nos cuenten, claro que sí, si han puesto en marcha y si les ha dado resultados. Si no, pues que prueben otra. Y así, esto es prueba de error. Al fin y al cabo, se trata de eso, de escuchar a la gente, el que lo ha puesto en marcha y el que no, Mm. y poco más, y poco más. Muy bien. Fenomenal. Venga, pues hoy el lunes, Semana Santa, pasa buena semana, Leopoldo. Nos vemos el Igual. lunes que viene con mucha Sí. más información, seguro. Mejor no lo sé, porque bueno, pues cada día, como siempre digo yo en el cierre, el listón muy, muy alto. Pero la semana que viene, tercer lunes del mes de abril, en Ujú. enero empezamos diciendo que esto iba muy rápido. Y fijaros, estamos en el mes de abril y ya ves que sí corre, Leopoldo. Pues sí, El efectivamente. tiempo, el tiempo. El tiempo corre que se las pela, efectivamente.
Muy bien, pues lo dicho, buena semana y campanita, notificaciones para que os lleguen el resto de vídeo podcast. Gracias, Leopoldo. A ti, Víctor. Chao. Chao.